¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que no pensaba hacer, que no pensaba realizar, dado que, bueno, me quedé en el taller armando un motor para ya mañana estar tranquilo. Tenía pensado quizás subir una charlita, después se fue pasando la hora. Pero bueno, estaba escuchando YouTube cuando me apareció un video de un estreno inminente del canal del querido Gregorio, donde mostraba una llave francesa, una llave pulsiana, una francesa ajustable, como le quieran decir, de la afamada marca Durol. Eh, bueno, al ver esa unidad, quiero que sepan que tuve una mezcla de tristeza y alegría al mismo tiempo. Tristeza porque, bueno, la ha pagado demasiado cara para lo que es esa unidad. Y alegría porque se ha encontrado con una herramienta más que genérica, genérica de las malas, comercializada bajo el nombre Durol. Es la misma percepción que yo tuve cuando tuve en mis manos, valga la redundancia de mis palabras, el tubo saca bujías, que no he invertido tiempo en compararlo con el Robust y demás, pero evidentemente la gente que comercializa dichas herramientas no ha tenido buen ojo para lo que es la selección de las genéricas. Si bien con las Pico del Oro, las ya conocidas copias de las reptilianas, la han podido dibujar un poquito, la han podido dibujar un poquito. Incluso yo he comentado acá en mi canal que las masas de golpe, están confeccionadas con el mismo acero que están confeccionadas las masas Watfow y valen mucho menos, cuestan económicamente mucho menos. O sea, cambia el manguito, cambia el color del cabo y venden una herramienta que se hace llamar Durol. Lo de las Pico del Oro lo podían haber dibujado, la podían haber zafado, entra por los ojos, está quien dice, no, loco, este está siempre en contra del otro, entonces dice que todo lo que muestra es una porquería, que bla, que bli. Bueno, yo les voy a mostrar una genérica, genérica, pero bien genérica, sin ningún tipo de inscripción en ningún lado, sin ningún tipo de marca, que he comprado en una ferretería en San Antonio de Padua, en un bajón dominguero, pero ¿vieron esas genéricas que enamoran? Bueno, observen, los invito a cualquiera a que le saque el juego a esta unidad. Es una unidad más que genérica. De hecho, este es su blister, su packaging. No recuerdo habérselas mostrado nunca. De hecho, está en la misma bolsita que cuando llegué al taller. Y recuerdo que no la mostré porque había traído otras unidades, creo, de la marca Dishu. Y preferí mostrar esas unidades y esta dejarla guardada para no mostrar siempre lo mismo. Esto es una genérica de muy linda calidad, de muy buena presentación. Traten de encontrarle el juego. Yo, que la gente de dicha marca hubiese apuntado a algo así. Las aristas que dice el amigo Gregorio que se encuentran en esta área, quiero que sepan que yo y tantos otros de ustedes que quizás vieron el video, ya comprenden de qué se trata, dado que hay algunas dando vueltas de distintas marcas que vienen con esa rebaba ahí que se hace tan incómoda al momento de posicionar la herramienta en una tuerca. Por ejemplo, lo he visto
unidades de la marca Ronix. ¿Por qué no lo mencioné? Porque para poder criticar un producto hay que haberlo comprado. Esto que tengo en mis manos es una genérica de las que enamoran, pero genéricas de verdad. Búsquenle marca, búsquenle nombres, búsquenle lo que quieran. No obedece a nadie, es genérica, orgullosamente genérica. Y bueno, no tiene juego en ningún lado. No tiene juego en ningún lado. Y bueno, como les estaba diciendo, tengo una mezcla de sensaciones. Por un lado, me siento apenado por el amigo que se ha visto en la obligación de invertir plata en una herramienta que no necesitaba, porque no necesitaba. Y bueno, porque somos de esa idea, para poder demostrar lo que uno dice, tiene que tener la herramienta en la mano. Bueno, esta en este caso es de 10 pulgadas, la de él es de 8, pero de ese estilo de llaves ajustables, pulsianas, de esa calidad, es comparable a la Silver Shadow, pero la Silver Shadow fea, la que se puede encontrar quizás hoy en Easy. La verdad, cuando yo mostré o di a entender que el tubo de bujías era prácticamente impresentable, que iba a cumplir con la función y todo lo que ya estamos acostumbrados, sí, hay que saber trabajar con herramientas y sin herramientas y todo eso ya lo sabemos, lo tenemos re claro, recontramanchado, pero si vamos a comprar una herramienta y nos van a vender una herramienta diciéndonos que es algo espectacular, por lo menos que nos engañen con algo así, de esta calidad. Si esto fuese de alguna marca, obviamente al tratarse de genéricas vendría impreso en láser, pero créanme que es una unidad que orgullosamente podría traer en su anatomía, en su ergonomía, ya fundido el nombre de alguna marca. No tiene juego, no tiene juego. Vamos a ver cómo quedan alineadas las mordazas, cosa que yo nunca me he preocupado demasiado, pero bueno, ya que vamos a criticar y vamos a mostrar detalles, vamos a hacerlo como corresponde. Observen que la alineación es bastante buena y no recuerdo si la pagué algo menos que 8 pesos. Algo menos que 8 pesos esta herramienta. Fue un bajón dominguero y la compré en la ferretería en San Antonio de Padua, donde siempre me espera el ferretero que sabe que yo los domingos a determinada hora caigo y me compro alguna herramientita. Hermosa, la verdad, una unidad hermosa. Así que bueno, nada, saludos a Gregorio y lamento que haya tenido que experimentar en su propio cuerpo lo que a veces uno trata de demostrar desde este humilde lugar, sin lujos, sin chetaje, sin nada. Con las Pico del Oro más o menos la remaron, más o menos la remaron. Yo encontré genéricas, exactamente iguales. Genéricas, exactamente iguales. No, que en el mercado hay muchas que se comercializan, que ble, que ble, que ble, que ble. Esto es otra cosa, es algo superior. Andá, fíjate la francesa de mierda esa y después contame. Esto es una genérica. Listo, ya está. Estoy indignado, ¿eh? Estoy indignado, la verdad que estoy indignado en serio. Pocas veces, y la vi a través de un video, pocas veces he visto una francesa tan impresentable. Solamente, por citar en este último caso, en este último tiempo,
solamente lo he visto en Ronix y lo he visto en Silver Shadow, en mi último paso por Easy. Ahora, si tenemos que remontarnos a los principios y calidades así de horribles, y habría que buscar en las que eran la copia de la copia de la copia de la copia de las queridas Diamond Brand. Y tengo que tener dando vuelta algunas y se las voy a mostrar en algún momento. Saludos, gente, sepan disculpar.